Buenos días, hermanas y hermanos, soy Nora y les doy la bienvenida al culto dominical de la Iglesia Evangélica Metodista de Almagro. Oremos. Dios, Padre y Madre nuestra, gracias por la oportunidad de ofrecerte este culto para honra y gloria de tu nombre. Sabemos que tu Espíritu nos convoca. Te ofrecemos nuestras vidas en este momento, en nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 29 al 31. Hermanos, lo que quiero decir es esto. Nos queda poco tiempo. Por lo tanto, los casados deben vivir como si no lo estuvieran. Los que están de luto deben portarse como si estuvieran de fiesta. Y los que están de fiesta deben portarse como si estuvieran de luto. Los que compran deben vivir como si nada fuera suyo, y los que sacan provecho de este mundo deben vivir como si no lo estuvieran sacando, porque este mundo que vemos ha de terminar. En la época que Pablo escribió esto, los cristianos pensaban que la segunda venida de Cristo estaba muy cercana, y Pablo era uno de ellos. ¿Pueden imaginarse ustedes viviendo como si supieran que dentro de poco el Señor va a regresar y el mundo tal como lo conocemos se va a terminar? Esa esperanza escatológica ahora está un poquito olvidada, no la vemos tan inminente, pero sabemos que puede ser en cualquier instante, solo el Señor sabe cuánto. Yo te invito a que en este culto hagamos lo que Pablo nos dice, que cambiemos nuestras actitudes, contrariamente a lo que venimos haciendo, para tener una actitud más cercana al Señor, como si la segunda venida de Cristo estuviera cercana, ahí nomás. Y ahora David nos regala un hermoso momento de gratitud esta mañana. Queridos hermanos, quiero aprovechar este momento y contarles brevemente un testimonio que me ha venido pasando en este tiempo, realmente no solamente ahora, sino de un tiempo largo esta parte, que siento que me he venido como deconstruyendo, he venido dejando algunas construcciones románticas y un poco irreales sobre lo que yo un poco afirmaba mi vida y en una necesidad de encontrarme con cosas más puras y más reales, bueno, he ido sacando cosas. Pero a veces vieron como ese versículo en la Biblia, creo que es una parábola que dice que arrancando la cizaña se remueve la tierra y bueno, a veces también se afecta al trigo. Eh, en este tiempo estuve como preocupado con el asunto, pensando que eh, por eso, quitando cosas que yo creo que me lastiman, de repente a veces puedo llegar hasta remover cosas que tienen que estar ahí y que me hacen bien. Hace poco estaba como un poco triste y estaba como buscando un poco esos escondites, esos, yo le digo hoy placebos o lugares en los que esconderme, y no los encontraba y eso me preocupó bastante. Ideas simplonas tal vez, así como, yo llamaría como románticas inclusive sobre Dios, ¿eh? Y eso me angustió un poco. Y luego estuve escuchando unas canciones, mirando el video de casamiento de mi hermana. Y ahí cantamos una canción con una cantante a quien quiero mucho, una canción de una comedia musical en la que yo protagonicé allá a principios del milenio, sí fue en el 2001, 2002 por ahí. Y es una canción hermosa que cantan Noé y su esposa, sus hijos que están en el fondo del arca, atormentados, llenos de miedo. Y los padres ven a los hijos y conmovidos por ese miedo de sus hijos, le cantan una canción que dice algo así como: podrá venir la más grande tormenta, podrá soplar un fuerte temporal,
pero sabemos que Dios es fiel. Pero sabemos que Dios es fiel. Y esa simple letra y esa simple melodía calmó mi corazón. La encontré ahí, también en el arcón donde uno guarda los viejos recuerdos. Estaba esa verdad inalterable, inalterable. No importa dónde yo navegue, no importa si me pierda, si me encuentre. Dios es fiel. Y detrás de esa fidelidad hay, tantas cosas. Y me reconfortó tanto el espíritu, tanto, tanto, sin demasiados adornos, sin demasiadas rimbombancias. Nosotros sabemos que Dios es fiel. Yo cantaré, yo alabaré, y sé que nadie me podrá apartar del amor de Jesús. Y sé que nadie me podrá apartar de él. Por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo viviré, viviré. Yo alabaré, y sé que nadie me podrá apartar del amor de Jesús. Nunca nadie me podrá apartar de él. Por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo viviré, oh viviré, viviré. Viviré. Dice el Salmo 62 en los versículos del 5 al 8. Solo en Dios encuentro paz, pues mi esperanza viene de Él. Solo Él me salva y me protege. No caeré, porque Él es mi refugio. De Dios dependen mi salvación y mi honor. Él es mi protección y mi refugio. Pueblo mío, confía siempre en Él. Háblenle en oración con toda confianza. Dios es nuestro refugio. Creemos como el salmista que en Dios encontramos paz, que Él solo es nuestra esperanza y nuestro refugio. Creemos que realmente de Él depende nuestra salvación y nuestro honor y nuestra protección. Bueno, si es así, vamos a hablarle en oración con toda confianza como nos pide el salmista en este momento de intercesión, pidiéndole por todos aquellos que nos afectan. Querido Dios, que enviaste a tu Hijo Jesús y que sigues cuidándonos por medio del Espíritu Santo, te pedimos que escuches nuestras súplicas. Sabes lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros y lo que necesitamos, y proveerás de acuerdo a nuestra necesidad.
Y por eso te damos muchas gracias, Señor, porque siempre estás amándonos y buscando lo mejor para nosotros. Amén. Y ahora, para introducirnos en el momento de proclamación de la palabra, vamos a escuchar una canción cantada por nuestra querida hermana de la iglesia de Martínez, Betty Sáenz. Jesucristo, la vida y la luz, Él nos anuncia la eterna verdad. Viene a nosotros y muere en la cruz por darnos libertad. Él es pastor enviado y divino nos conduce por sendas de paz, su amor es grande y fiel. Es Jesucristo camino y verdad, fuente preciosa de vida y salud, viene a guiarnos con suma bondad hacia la plenitud. Él es pastor enviado y divino Emmanuel. Él nos conduce por sendas de paz, su amor es grande y fiel. Nuestra hermana María Elena nos va a leer el Evangelio de Marcos 1, versículos del 14 al 20. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía: ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús: síganme, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Dios Padre y Madre, te pedimos por favor que abras nuestros oídos para que podamos discernir, escuchando la palabra que enviaste a nosotros a través del pastor Hugo Santos, que tendrá la reflexión esta mañana. Te pedimos que lo bendigas, te damos gracias por la preparación de esto y por la vida de Hugo. En el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. ¿Qué dirían ustedes si yo les contara la historia de un predicador que un buen día predicó un sermón de 23 palabras? No me extrañaría que a alguien se le ocurriera pensar que no tuvo tiempo para prepararse o que entró en una crisis o vaya a saber lo que le pasó, porque no estamos acostumbrados a tener ante nosotros a alguien que transmita un discurso que aparentemente sea tan acotado. Pero este predicador no era uno cualquiera. Este proclamador del mensaje era el mismísimo Jesús, cuyas primeras palabras según Marcos fueron: ya se cumplió el tiempo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Este evangelio, escrito para que las nuevas comunidades cristianas pudieran conocer mejor a Jesús,
Seguramente habremos de leerlo bastante seguido este año, porque así lo indica el leccionario que nos guía las lecturas para la reflexión en nuestros cultos. Este Evangelio de Marcos no contiene las narraciones sobre la infancia de Jesús que encontramos en Mateo y Lucas. Comienza directamente sobre la vida pública de Jesús, iniciada con el bautismo. Marcos quiere mostrar a Jesús actuando y haciendo presente la actualidad de la presencia del reino de Dios. Un caminante, Jesús, apareció un día bordeando el lago de Galilea. Se paró frente a un grupo de pescadores, hombres de duro trabajo. Pedro y Andrés eran hermanos, Santiago y Juan también. Esa visita vino a recrearles la vida. Es que había en ese caminante llegado de Nazaret algo especial, una presencia, tal vez una mirada, un tono de voz, un estilo, una autoridad que hizo irresistible su pedido y los movió a una respuesta inmediata. Esos hombres cambian el negocio familiar por algo totalmente indeterminado. Y se fueron con Jesús, lo siguieron. Iban con una misión particular: pescar seres humanos. Pedro y Andrés al instante dejan las redes y siguen a Jesús. Los otros dos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que están trabajando, se van detrás de Jesús sin esperar terminar su tarea. Jesús los llama a colaborar en la obra del llamado del reino. Cuando se trata del reino parece que todo lo demás es secundario. Para el cristiano no hay vocación que podamos tener que no esté orientada a la misión. La llamada a difundir el Evangelio de la buena noticia no admite dilaciones. Es necesario hacer una opción de vida. Jesús no violenta a los que llama, pero les pide lo que son y saben hacer al servicio del reino. Y aunque este sermón al que aludíamos era un texto muy breve, plantea los temas esenciales de lo que sería toda la predicación de Jesús. La necesidad de entender los tiempos que vivimos, la conversión como una experiencia permanente en la vida cristiana, el tema del reino y su proximidad y la invitación a seguir a Jesucristo. Jesús no es un quejoso que dice que todo está mal, sino que trae noticias que son decididamente buenas, las mejores noticias que nosotros podríamos escuchar. Se han escrito libros importantes para definir dónde está la esencia del cristianismo, pero para llegar a esa cuestión, lo primero que debemos entender es captar cuáles fueron los objetivos de Jesús, el centro de su vida, la causa por la cual se jugó plenamente. Jesús desde el comienzo de su ministerio quiso crear una comunidad en torno a él, de ahí su llamado. El texto que tenemos delante nuestro menciona brevemente el arresto de Juan y describe el comienzo de la predicación de Jesús en Galilea. Los primeros llamados a seguirlo no son precisamente sacerdotes, ni fariseos, ni seres poderosos, famosos o importantes. Son simples trabajadores, son pescadores pobres de Galilea, convocados a una gran misión: convertirse en pescadores de hombres. Será su poder, el poder de Jesús, el que se manifestará a través de ellos. El texto no deja de indicar que la aceptación de ese llamado tan importante suponía algunas renuncias: dejar las redes, abandonar un tipo de vida al que se habían habituado para entrar en la vida nueva que Jesús les proponía. Ellos mismos han sido pescados por Jesús. El texto de Marcos retrata la actitud de los primeros discípulos, de esos buenos seguidores de Jesús. Pero en todo el Evangelio se describe la estrecha relación de Jesús con sus discípulos.
No podía ser de otra manera. Aquel que los había llamado debía estar cerca de ellos, muy cerca de ellos, como condición para que ellos se nutran de esa relación y compartan con Jesús la misión que él había venido a encarar a la tierra. En ese vínculo estrecho, Jesús les acompaña en su lento proceso de maduración y cambio de mentalidad. Los envía a una misión que es continuadora de la suya. A esos discípulos, hombres y mujeres, Marcos en su Evangelio los presenta como modelo para las generaciones siguientes. Nosotros en varios pasajes podemos sentirnos reflejados en ellos. Son personas de buena voluntad que intentan creer y seguir a Jesús, pero más de una vez se muestran débiles, lentos en comprender la identidad y las intenciones del Maestro y hasta a veces se sienten cobardes en momentos claves. El Evangelio de Marcos nos interpela. No nos relata simplemente hechos para satisfacer una necesidad histórica nuestra, sino nos convoca continuamente para que pensemos cosas como: ¿qué nos dice este pasaje, este episodio de la vida de Jesús para nuestra vida hoy? ¿A dónde se dirigen estos hechos de la vida de Jesús? La palabra clave que pronunció para aquellos y para nosotros hoy es sígueme. De manera que la fe cristiana no es simplemente una adhesión doctrinal, un conjunto de normas éticas independientes de Jesús, sino una invitación a una vida marcada para su vinculación con el Maestro. Creer en Jesús es ante todo vivir su estilo de vida, animados por su Espíritu, colaborando con el proceso del reino de Dios. Nuestra tentación es querer ser cristianos sin seguir a Jesús, reduciendo nuestra fe a una afirmación dogmática o a un culto dominical. Porque la palabra de Cristo nos ha hablado como nadie jamás nos ha hablado en este mundo. Porque quien sigue a Jesús reconoce en Jesús la voz de su pastor. Porque le hace vivir como nadie le ha hecho vivir antes. Él ha creado al ser humano y le habla al ser humano. Y si lo escuchamos con atención, se despiertan las zonas más íntimas y más desconocidas de nosotros. Si preguntáramos a algunos cristianos que entienden por fe, descubriríamos que para algunos la fe se reduce a pertenecer a la iglesia, confesar un credo, adherirse a una moral cristiana y cubrir ciertos ritos culturales. Pero si hubiésemos hecho esa pregunta en las comunidades primitivas, es probable que lo que nos hubieran contestado primero es que ser cristiano significa seguir a Jesús. Cristiano es aquel que se esfuerza por construir una vida siguiendo las huellas del Maestro. Y eso es lo que hacen estos primeros discípulos del texto que leímos hoy. Responden a su llamado. Es decir, continúan de un modo responsable la obra comenzada por él, asumiendo las grandes actitudes de Jesús que dieron sentido a su vida y que son un ejemplo para que hoy nosotros las vivamos en nuestro contexto de un modo creativo. Ser cristiano es ir descubriendo poco a poco el significado salvador que se encierra en Jesús. Es irse identificando con las actitudes que dieron sentido a su existencia, ir adquiriendo su estilo de vida. Seguir a Jesús es creer lo que Él creyó, darle importancia a lo que Él le dio, interesarnos por lo que Él se interesó, defender las causas que Él defendió, mirar a las personas como Él las miró, acercarnos a los necesitados como Él lo hizo, amar a la gente como Él las amó, confiar en Dios como Él confió, enfrentarnos a la vida con la esperanza con que Él se enfrentó. Los primeros creyentes entendieron la vida cristiana como una aventura constante de renovación. Esto es, irse convirtiendo diariamente en seres humanos nuevos a la imagen de Cristo.
Si la fe consiste en seguir a Jesús, hemos de preguntarnos sinceramente a quién seguimos en nuestra vida, qué mensajes escuchamos, a qué líder nos adherimos, qué causa defendemos y qué intereses cuidamos, al mismo tiempo que pretendemos ser cristianos, esto es, seguidores de Jesús. El texto leído comienza diciendo que el tiempo se ha cumplido. Convertíos y creed en la buena noticia, lo que es un buen resumen para expresar el mensaje de Jesús. Se avecina un tiempo nuevo. Dios no quiere dejarnos solos con nuestros problemas y desafíos. Quiere construir junto a nosotros una vida más humana. El reino de Dios es el corazón y la pasión que alentó toda la vida de Jesús. Lo sorprendente es que Jesús nunca explica directamente en qué consiste el reino de Dios. Lo que hace es sugerir con inolvidables parábolas cómo actúa el reino y cómo sería la vida si hubiera gente que actuara como él. El reino de Dios es la vida como quiere construirla Dios. ¿Cómo sería la vida en las aldeas de Galilea si reinara Dios y no Herodes Antipas? ¿Cómo sería la vida si muchos de los gobernantes de hoy, que solo buscan poder, riquezas y honor, gobernaran como Jesús enseñó que debieran gobernar? Para Jesús, el reino de Dios no era un sueño, algo irreal, sino un proyecto que Dios quiere llevar adelante también en tus vínculos personales, en tu casa, en el barrio, en la iglesia. El verbo griego que se traduce por convertirse significa ponerse a pensar, revisar el enfoque de nuestra vida. Si esto es así, lo primero que hay que revisar es aquello que bloquea nuestra vida, eliminando así miedos, egoísmos, esclavitudes, tensiones y todo aquello que no nos permite crecer. Revisar lo que nos impide lograr la paz y la alegría de seguir a Jesús, que no nos permite ser pescadores de hombres al decir de Cristo. ¿Qué nos impide hacer cambios concretos en nuestro pensar, sentir y hacer? ¿Sabes una cosa? El Espíritu de Jesús resucitado sigue pasando a nuestro lado. ¿Te diste cuenta? Este mismo Jesús nos mira y continúa anunciando gratuitamente la buena nueva del reino que cuando es aceptada hace posible que se transforme nuestro interior, nuestra mentalidad, nuestras actitudes y acciones, nuestra cosmovisión. Jesús nos estuvo llamando y nos sigue llamando, pues en un mundo como el que vivimos, el reino necesita con urgencia pescadores de hombres, es decir, necesita mujeres y hombres que hagan su opción por Jesús, que pongan en Cristo su prioridad y sean instrumentos de su salvación. El Evangelio está ocurriendo hoy. Jesús está pasando por el mar de tu vida. Te está mirando, te está hablando, te está llamando. ¿Lo sentís? ¿Dejarás que te pesque y te saque de tus tormentas y enredos? ¿Dejarás que Jesús te pesque y te convierta en un pescador para su reino? Él quiere y puede hacerlo. Se trata que definas para Él tu lugar y el sentido de tu vida. Vos también sos alguien que está siendo buscado por el Señor. Tengamos un momento de oración. Señor, quiero escuchar una vez más tu llamado a la conversión y aceptar tu presencia como una buena noticia para mí. Dame la gracia de dejarme cautivar una vez más por tu persona, de reconocer la belleza de caminar contigo para que pueda aceptar las renuncias que tengo que aceptar para seguirte cada día. Renueva nuestro sí y danos la gracia de vivir en ti. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Tú
En esta época de pandemia y de cuarentena no podemos acercarnos a la iglesia, pero esta sigue funcionando con varias actividades y además hay que seguir pagando los servicios y manteniendo el edificio y al personal que trabaja en ella. Por lo tanto, seguimos haciendo nuestras ofrendas y nuestros aportes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a través del depósito en la cuenta de la iglesia, que podés encontrarla en la página web almagroconjesús.org.ar. También podés hacerlo dejando el sobrecito en el buzón que está en la puerta de la iglesia, o podés conectarte con el pastor, que ahora está de vacaciones, pero también con la secretaria o con alguna persona conocida que tengas para decirnos que las pasemos a buscar por tu casa. Sabemos que Dios ama al dador alegre y que la ofrenda es un privilegio que los cristianos que pertenecemos a la iglesia del Señor tenemos para contribuir en su obra. Gracias, Señor, por permitirnos hacerlo. Amén. El Señor nos llama a su misión y no siempre estamos dispuestos a aceptar el llamado. Esta mañana nos ha convocado el pastor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a hacerlo. Si no lo hemos hecho o sentimos que nuestro corazón estuvo alejado del Señor, podemos confesárselo y pedirle que nos ayude. Hagámoslo mientras suena esta hermosa canción para inspirarnos. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí,
aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Y ahora que está terminando nuestro culto, nos bendecimos unos a otros, haciendo nuestras las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 15 de la carta a los Romanos. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que por la fuerza del Espíritu Santo desborden de esperanza, ahora y siempre. Amén.